Aquellas maravillosas revistas, capítulo 84. Un paso adelante. Todos los nuevos modelos o nuevas versiones suponen, o al menos lo pretenden, ser un paso adelante respecto a sus antecesores. Estamos en julio de 1991 y esto era así casi siempre. Casi, pero no siempre. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. En este repaso a aquellas maravillosas revistas, estamos ya en el verano de 1991, julio. Es de suponer que lo último debe ser o es siempre lo mejor. Y suele ser así, pero la cosa va por barrios. Vamos a verlo. Por fin llegaba la segunda generación del SEAT Ibiza. Esto sí que era un paso adelante respecto al primero. Un paso en todos los sentidos. Porque, por cierto, el diseño de la carrocería también era obra del maestro Giugiaro y, como decía, suponía un paso adelante espectacular porque toda la mecánica, el coche en realidad era un Volkswagen. En este julio del 91 ya se decía que este coche iba a llegar para finales del 92, pero se hacían estos famosos espionajes con fotos de coches muy camuflados, con cosas artificiales y cinta de embalar para disimular y cinta americana y un montón de cosas para que no se pudiera adivinar cómo era la línea de ese coche. Lo que sucede es que con estas fotos tan malas, con un muy buen dibujante que teníamos y con nuestro saber hacer, vamos a ponernos también alguna medallita, el dibujo que se veía del SEAT Ibiza era prácticamente de cómo finalmente fue el SEAT Ibiza. Nos estábamos anticipando más de un año a la aparición, un año a la aparición de las fotos oficiales, más de un año a la aparición del coche en las calles, en los salones y en las presentaciones de prensa. Esto sí que era un paso adelante. Vamos a hablar ahora de un experimento fallido. Todos conocéis a Pegaso, esa marca española que estaba en su momento al nivel de los Ferrari. Hubo un intento de resucitar a la marca y en concreto al Pegaso Z103. Un Pegaso nuevo, fabricado en estos años, completamente de cero, una copia, en cuanto a la carrocería, bastante fiable. Lo que sucede es que no tenía un motor Pegaso, ni siquiera el bastidor era de Pegaso. De hecho, el motor era un Rover. ¿Tenía parecidos? Sí. ¿Tenía encanto? Pues sí. Se parecía mucho al Pegaso de los 50, pero no tenía el alma del auténtico Pegaso. Y además era carísimo. Tenía un motor de 170 caballos para 1.420 kilos. El coche realmente, yo no tuve oportunidad de probarlo, voy a ser sincero, pero sí hablé con gente que lo había probado. Además, se trajeron a pilotos, a técnicos en motores, se hizo una presentación donde se querían ensalzar y vender que reaparecía Pegaso. Bueno, pues nada de eso. Yo creo que este coche, de hecho, no tuvo ningún éxito porque era caro. Lo que sucede, ya sabéis cómo son estas cosas. Lo comentábamos en un vídeo de coches odiados. Al final hay coches que no triunfan, pero precisamente por el hecho de no haber triunfado y por el hecho de su rareza y sus cortas tiradas, acaban siendo pues realmente coches muy cotizados. Este Pegaso en algunos aspectos, como la facilidad de uso o la seguridad, realmente era un paso adelante. Lo que sucede es, como os digo, carecía del alma del auténtico Pegaso. Vamos a hablar de coches que era una comparativa de coches pequeños deportivos. Unos pretendían ser todos pretendían ser una base sobre las versiones a las que sustituían o complementaban, algunas con éxito y otras con no tanto éxito. La comparativa enfrentaba al Citroën AX GTI, al Renault Clio 16 válvulas y al Volkswagen Polo G40. Vamos a analizar, luego veremos quién ganaba de la comparativa, pero vamos a analizar ese paso adelante en cada uno de los casos. El Citroën AX GTI realmente era un paso adelante. Importante, aunque después, cuando conocimos las características, nos pareció que era un paso adelante muy importante. Luego, cuando probamos el coche, resultó que no tanto, porque cierta renovación del coche a nivel de seguridad, de mejores acabados, habían supuesto un lastre de casi 100 kilos que no compensaba del todo la mayor potencia, que se acercaba a los 100 caballos. Con lo cual,
En Banco no solían llegar, pero estaba muy cerca, 98, 99. Con lo cual, en algunas situaciones, aunque el motor era muy agradable, no superaba al antiguo GT, que, ojo, tenía 15 caballos menos. Sobre todo en recuperaciones, en aceleración y en velocidad punta, al final la potencia se impone. Así que, en este caso, sí era un paso adelante, aunque no tanto como pensábamos que lo iba a ser. ¿Qué pasa con el Renault Clio? El Renault Clio, en muchos aspectos, era ciertamente un paso adelante muy importante, además, respecto al GT Turbo. Por ejemplo, en calidad de construcción en general, en facilidad de uso, tanto porque el motor era más amable como porque la estabilidad era más sencilla, era más amplio. Como coche del día a día era mejor. En cuanto a sensaciones y en cuanto a prestaciones, no era mejor. No conseguía ser un paso adelante respecto al GT Turbo, aunque, insisto, como coche del día a día era claramente mejor que el GT Turbo. Y sobre el Polo G40, aquí me voy a extender más. Ya sabéis que Volkswagen en esta época no le gustaba el turbo. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Porque el turbo estaba asociado a coches con demasiado carácter, para que era la imagen que pretendía dar Volkswagen, coches, digamos, que tenían una etiqueta de ser un poco salvajes. Y por otro lado, porque Volkswagen era una marca que le gustaba los motores muy progresivos, muy amables. Parece que estoy diciendo lo mismo, pero no. Querían que fueran motores menos explosivos y, sobre todo, más fiables. Así que se inventaron el compresor G. El compresor tipo G, bueno, era como un sistema que pretendía reunir las ventajas del turbo en cuanto a permitir una potencia mayor, claramente mayor, a igualdad de cilindrada, con las ventajas de un compresor volumétrico, es decir, que no hay tiempo de respuesta, prácticamente no existe, porque el compresor está unido mecánicamente al motor, o sea que a la sobrepresión va en forma directa a las revoluciones, no como el turbo, que va en función no a las revoluciones, sino a la cantidad de gases. Por eso, cuando a lo mejor iba bajo de vuelta, aceleradabas mucho, había muchos gases, de repente llegaba una patada. Todo esto con el compresor G no sucedía. Nosotros habíamos probado compresor G en el Golf G60. Además, Volkswagen lo hizo muy mal, porque la primera vez que tuvimos oportunidad de probar ese motor era en un coche con tracción total. La suma del sobrepeso, del mayor rozamiento de la tracción total, más el hecho de que este motor, el G60, no fuese nada brillante, hizo que la primera sensación no fuera muy buena. Luego ya cuando la probamos con solo tracción delantera, tampoco nos gustó. Lo digo siempre, sobre papel, las cifras, todo era maravilloso, pero en la práctica al coche le faltaba empuje, le faltaba salsa. ¿Qué sucede? Llegamos a probar el Polo G40, una versión más reducida porque se aplicaba este compresor tipo G a un motor de 1.272 cm3 y anunciaba 115 caballos. La verdad es que cuando probé este coche, me acuerdo perfectamente, no podía evitar tener unos ciertos prejuicios después de haber probado el G60 y me encontré con que este coche, este tipo de compresor, se llevaba mucho mejor con este motor más pequeño. Es que no llegaba a ser como un turbo, pero los 115 caballos estaban ahí. De hecho, en Banco dio 114,91, estaban ahí. El par, la línea de par, también pasaba en el G60, era magnífica, era súper plana. Pero en este motor funcionaba mejor el compresor G. Realmente el coche nos gustó y realmente era un avance importante respecto al GT, que era mucho menos potente, atmosférico. ¿Qué sucede? Bueno, llegan las malas noticias. También en el G40 este motor, este compresor, dio bastantes problemas. En unos coches y en otros no, cosa que además a Volkswagen justo no le pegaba nada, porque siempre hablamos que la calidad de una marca se mide por la calidad sostenida en sus coches. Cuando una marca dice, uy, me ha tocado un no sé cuantito el bueno o me ha tocado el malo, es que la calidad no es buena. Cuando todo es de una calidad uniforme, es que la marca tiene una buena calidad. Era el caso de Volkswagen con esta excepción. De todos modos, y para terminar, el G40 era mucho mejor que el G60. De hecho, en la conclusión de esta comparativa decíamos que era el que más nos había gustado, algo que nos sorprendía, porque el AX era un coche muy ratonero, muy agradable de conducir, que estaba bien de precio. El Clio era claramente, con sus 140 caballos, que prácticamente los daba, el más potente y el más rápido, y el mejor equilibrio, con sus 115 caballos, una estabilidad magnífica, un acabado muy bueno, era el del Polo G40. En estos momentos todavía no sabíamos que en cuanto a la fiabilidad, pues no iba a ser un coche perfecto.
Me gustan las peleas fratricidas, es decir, cuando enfrentamos hacemos comparativas de distintas versiones de un mismo modelo, que es el caso de esta comparativa del Alfa 164 entre sus versiones 2.0 Twin Spark, la 3.0 Quadrifoglio verde, con el motor buso al que vamos a dedicar un vídeo, y el 2 litros V6 Turbo. Resultaba muy interesante, muy interesante. Os voy a decir por qué. A ver, había una cosa para empezar que había que tener en cuenta. El motor 2 litros ofrecía 148 caballos. El motor del 3.0 Quadrifoglio verde rondaba los 200 caballos. Según el acabado, tenía 192 o tenía 200, pero vamos, estaba en ese entorno. Ese motor es espectacularmente bueno, magnífico, con bajos, con altos, suena bien, es fiable, motor redondo. Luego estaba el 2 litros turbo que daba 210 caballos. Siempre lo cuento y seguro que lo sabéis, pero en estas fechas, en Italia, la fiscalidad era muy alta a partir de los 2 litros, con lo cual muchas marcas, incluso Ferrari, hacían motores de 2 litros, derivados de versiones atmosféricas, pero con turbo, de forma que las prestaciones eran prácticamente las mismas y los impuestos eran más bajos. Lo que sucede es que aunque este motor, que era el V6, para poner el turbo no se utilizó un 4 cilindros, no, se utilizó el V6 rebajado a 2 litros, daba 210 caballos, no tenía la curva de potencia tan maravillosamente plana y progresiva que tenía la versión de 3 litros. ¿Por qué digo que es interesante? Porque siempre digo que esto del downsizing no me va. Yo creo que más es más, no menos es más. Lo que sucede es que en un coche la potencia importa mucho, pero también el peso. ¿Por qué os digo esto? El motor buso no era especialmente pesado, pero tampoco era especialmente ligero. Y en un coche tan largo y de tracción delantera, la diferencia entre llevar delante un motor V6 o llevar un 4 cilindros, pues era mucha. Desde luego, conduciéndolo, normalmente el mejor de esta comparativa era las versiones que llevan el motor V6 atmosférico de 3 litros, porque como os digo, este motor es una auténtica maravilla. El turbo, bueno, estaría bien en Italia, que te puede salir mucho más barato los impuestos, pero fuera de allí, con un precio muy similar, sin duda era más favorable el 3 litros. Lo que sucede es que los de 4 cilindros tienen una ventaja. Era el comportamiento. Eran coches mucho más ágiles y mucho menos cabezones, y si ibas a ir por curvas rápido, iban mejor. Con lo cual, al final dice, bueno, ¿cuál es el más recomendable? Si buscas eficacia por encima de todo, el 2 litros de turbo, pues está muy bien, pero no deja de ser un V6 y no deja de ser un motor pesado. Así que al final, la conclusión de la comparativa es que si tuviéramos que elegir un coche, probablemente acabaríamos comprando un V6 Quadrifoglio verde. Pero probablemente el coche más redondo de esta gama era precisamente, entre comillas, el más modesto. En Italia los había más modesto, pero en España el más modesto era el 2 litros Twin Spark, que tenía doble encendido, 8 válvulas, anunciaba 148 caballos y, para sorpresa de muchos que le acusaban de que Alfa mentía las cifras, pues no. Daba, a veces no solía llegar a los 148, pero vamos, entre 143, 145 estaba siempre un motor también magnífico. Y seguimos hablando de coches que eran un importante paso adelante respecto a otros modelos existentes en la marca. Este es el caso de este lobo con piel de cordero, el Audi S4. ¿Qué es el Audi S4? Bueno, pues es muy sencillo, es un Audi 100 de la época, con tracción total, la tracción total de Audi, que hoy día pues la consideraríamos un poco simplona, pero que funcionaba muy bien, y con un pedazo de motor de 2,2 litros, 20 válvulas, porque tenía 5 cilindros, turbocompresor y 230 caballos. La aerodinámica era excelente. En esta época, como digo, los coches no eran muy pesados, estaba en el entorno, según equipamiento, un poco por debajo, un poco por encima de los 1.500 kilos, y con 230 caballos, pues era un cochazo. Era un cochazo y realmente era en este momento una berlina, además, me atrevo a decir que no solo rápida, sino además deportiva. De hecho, la marca se atrevió a que la toma de contacto con este coche se pudiera rodar con él en circuito. Y vamos a hablar de un coche, ya estamos llegando casi al final de los coches de producción, pero os voy a contar un poco
una pequeña historia. Primero, en los años 70 y 80, el turbo comienza a llegar a modelos, sobre todo deportivos, y luego a los deportivos más pequeños. Luego, a estos coches pequeños también llegan los motores diésel, que al principio había coches pequeños, utilitarios, con motores diésel, y luego sí los hubo. Así que había polivalentes, coches pequeños, con motor turbos y pretensiones deportivas y con motor diésel. ¿Qué faltaba? Pues faltaba la combinación de ambas cosas, que a esta categoría de coches utilitarios y accesibles llegara el turbodiesel, que era la combinación perfecta que permitía tener un coche con prestaciones, además muchas publicidades de la época lo decían, prestaciones de gasolina y consumo de diésel. Bueno, es que era así, era así. Probamos el Fiat Uno Turbo. El Fiat Uno Turbo pues cumplía con estas premisas, porque tenía un motor turbo de 1367, pequeñito, que era un motor bastante alegre, un motor turbo diésel, como os he dicho, bastante alegre, que subía bien de vueltas, que además en Banco nos regaló con algún caballo extra, la potencia la daba a 4.500 vueltas, que para un diésel es un régimen elevado. Como digo, en este momento era de los turbodiesel más pequeños del mercado. Y yo recuerdo que el Fiat Uno tenía una buena aerodinámica y pesaba 900 kilos. Con lo cual, este motor, este coche, era realmente interesante porque es verdad que tenía prestaciones de coche de gasolina, además de coche, no voy a decir deportivo, pero con cierto dinamismo, con esos 72 caballos que eran más para 900 kilos y unos consumos muy, muy reducidos. Y vamos a terminar la parte dedicada al producto a los nuevos modelos, con la prueba de un coche que me gustaba mucho y que también debería suponer ser un paso adelante sobre la versión inferior. Estoy hablando del BMW 320i. De este motor he hablado en varias ocasiones, porque BMW en este momento pues lucía ser una marca refinada, deportiva, y una de las cosas que tenía es que sus coches, a partir de 2 litros, inclusive tenían 6 cilindros, unos 6 cilindros en línea magníficos. Este era 6 cilindros de menos cilindrada, 6 cilindros 2 litros con 24 válvulas y que ofrecía 150 caballos. He comentado muchas veces que este motor no me gustó mucho en los 520, que eran coches más pesados y además más burgueses. Y como este motor no tenía muchos bajos, estoy viendo la curva de potencia, el par máximo llegaba casi a 4.800 revoluciones, era un motor que había que llevarlo alto de vueltas, requería un uso relativamente intensivo de cambio, que en un coche deportivo y ligero pues podía encajar. En una berlina no tanto. Lo que sucede es que las comparaciones son odiosas. Este coche se situaba claramente por encima del 318i, pero no era así en realidad. Es que no era un gran paso adelante. Primero, porque el motor era más potente. Para empezar, no tanto, porque el 1.8i anunciaba 115 caballos, este anunciaba 150. Y curiosamente, tanto que se acusa a las marcas italianas de mentir y las alemanas de ser muy serias, no recuerdo nunca haber probado uno de estos motores que diera los 150 caballos. A veces, como era el caso, ni los 140. A veces apenas 135. Es decir, que la diferencia no era tanta. Pero seguimos hablando de motores. El 1.8 tenía más bajos que este. Con lo cual, el rendimiento del motor tampoco era una diferencia muy, muy, muy importante. Luego estaba el tema del peso, un poco lo que hemos hablado también, hablando del Alfa 164. Al final el motor pesaba un 50% más. Es lógico, de un 4 cilindros a un 6 cilindros es un 50% más de cilindros, así que el motor pesaba claramente más. En resumidas cuentas, yo tenía mucha ilusión por probar este modelo y confieso que no me pareció un salto, no me pareció que lo que pagaba además por un 320 respecto a un 318i valiese la pena. Al final, la conclusión un poco de la prueba era que si podías pagar más, te fueras al 325, que realmente ahí había un salto de calidad, porque sí, el problema del peso seguía estando ahí, pero ya tenía los 200 caballos y además estos solían darlos. Anunciaban el 192, pero es que además los daban. Y si no tenías más dinero, pues podías gastarte menos y comprarte el 318i. Así que al final, este coche que acabó siendo muy popular, pero realmente, como os digo, tanto por la versión inferior como la versión superior eran más recomendables. Y llegamos ya, estamos acabando, pero sabéis que siempre nos gusta o me gusta acabar con
con el mundo del motor sport. Pues la sesión va a ser muy breve, simplemente para contar que Mansell fue profeta en su tierra, venciendo en el Gran Premio de Inglaterra. Un gran premio, bueno, la verdad es que Mansell fue a por todo, estaba en casa, quería ganar, estaba en plena forma, el coche iba fantásticamente bien, el Williams Renault FV14, y bueno, y ganó además con una cómoda ventaja de 42 segundos sobre el McLaren de Gerhard Berger y una distancia aún mayor sobre el Ferrari de Prost. ¿Y Senna? Me preguntáis, bueno, ¿y Senna? ¿Dónde estuvo Senna? Bueno, Senna en este Gran Premio, de ver la salida fue un poco complicada, también perdió tiempo en el pelotón tratando de encontrar su hueco. No fue su mejor Gran Premio, ni mucho menos, y ojo, y eso que salía en la primera línea de parrilla. A una distancia un poco apreciable de Mansell, que, como os digo, estaba en su casa, el coche iba fantásticamente bien, él estaba en plena forma, y la comunión de todo eso pues hizo que este Gran Premio arrasara. Eso sí, en el Campeonato del Mundo, Senna estaba por delante de Mansell, de Patrese y Prost Auto, bastante lejos de Senna. Así que el Mundial estaba claro que este año ya contaremos cómo acabó la relación de Prost con Ferrari. Ya lo iremos contando a lo largo de estos capítulos de aquellas maravillosas revistas. Y ya hemos llegado al final. Cierro aquí todas mis chuletas. Hemos llegado al final, espero que os haya gustado. Y insisto, felicitaros las fiestas. Ya habrá oportunidad de felicitaros el año. Y lo que digo siempre, que espero que me escuchéis aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.